estar hablando de datos en todas partes al mismo tiempo. Herramientas geoespaciales para evaluar la calidad del aire. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a las chicas de MET por la invitación. Es un desafío para mí estar acá y además estoy muy contenta de estar acá. Participamos con las chicas del Gulich, de la CONAI y de Beng en el 2020 y fue como un momento que nos explotó este encuentro increíble. Así que bueno, muy agradecida. Antes de arrancar, quiero conocer la audiencia, así que quiero preguntarles primero, ¿quién vio la peli todos en todas partes al mismo tiempo? Bueno, no eligieron la charla por la peli, bien. Los que no anotamos para verla, digamos. ¿Quién le gusta hacer predicciones de qué va a pasar con el tiempo cuando miramos el cielo o le encanta ver atardeceres? Bueno, un poco más. ¿Quién tiene un interés particular por saber qué está pasando con nuestro ambiente para mejorarlo? ¿Le está poniendo pilas ahí? Bien. Supongo que eligieron esta charla por eso. ¿Y quiénes tienen experiencia usando datos geoespaciales? ¿Qué son los datos geoespaciales? Son datos que tienen una posición en el espacio, pero no en el espacio exterior, sino en nuestro espacio, que es nuestro territorio. Así que por eso geo, la parte geo. Bueno, tengo una pantalla touch, chicos. Wow, miren la Bueno, ese es mi nombre, ya me presentaron un poco de mi background. Estudié química en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajo con aplicaciones espaciales y con modelado atmosférico, particularmente interesada en la calidad del aire. Y en esta parte había que escribir habilidades y curiosidades y puse apasionada y ya se van a dar cuenta. Soy medio hincha. Así que, bueno, un poco eso. ¿Querés decir algo más acá? Creo que no. Y esta es una imagen porque hago eso, además estoy permanentemente mirando el cielo y sacando fotos y haciendo observaciones de qué es lo que estoy viendo. ¿Eso es una nube o es una nube de humo? ¿De dónde vendrá? ¿Dónde está el incendio? Ya mismo me pongo a buscar informaciones. O el atardecer, ¿por qué está más rojo que otros momentos? ¿Por qué las nubes se tiñen de este color? Tiene que ver como la luz está siendo dispersada por los componentes del aire, ¿no? Y es, bueno, la pregunta, ¿qué tipo de componentes? ¿Tendrá más agua? ¿Tendrá más aerosoles? ¿Más material particulado? Bueno, voy así por la vida. Así que, y bueno, yo estaba en mi casa el 25 de septiembre del 2019 y de repente se oscureció la luz que venía desde afuera y digo, ¿qué pasó? Y subí a la terraza y veía la pluma de humo que estaba arrancando justo por donde se estaba poniendo el sol y estaba haciendo un incendio en malagueño y tenía esa pluma súper larga. Bueno, no era una nube, era un incendio. Así que, bueno, algo así. ¿Qué nos motiva a trabajar con calidad del aire? Es que hay una estimación de la Organización Mundial de la Salud que dice que 7 millones de personas al año mueren prematuramente por estar expuestas a contaminantes del aire en espacios cerrados o en espacios abiertos. Y bueno, tiene que ver principalmente con este tipo de afecciones. Es un montón de gente que no debería estar sufriendo por esto, pero bueno, esto nos motiva a saber qué es lo que está pasando y cómo podemos hacer para transformarlo. ¿No funcionó? Una lista de reacciones muy básicas de un conjunto enorme de más de 100 reacciones que están ocurriendo en el aire con estos componentes que se liberan al aire. Imaginen que solamente de este esquema, estas 3 son las que emitimos con nuestras actividades antropogénicas.
Entonces, miren todo el resto de química que se está generando y de contaminantes. Otros contaminantes, los que se forman, son más peligrosos que los que se emiten. Como algunos productos de reacción son reactivos de otras reacciones, como algunas de estas reacciones están favorecidas por la luz del sol. Digamos, un montón de condiciones que se dan en la atmósfera y que tienen que ver con los procesos químicos. Como yo soy química, tenía que traer algo de la química. Y también los procesos físicos de todo esto que está en el aire, que no lo vemos, o que algunas cosas sí las vemos, pero no nos damos cuenta tanto. Como todo esto que está en el aire, además, sufre estos procesos físicos que dependen de las condiciones meteorológicas. Estos contaminantes se van a dispersar de distintas formas, o no se van a dispersar y se van a quedar concentrados, van a formar otras cosas por procesos de nucleación, o van a caer de nuevo, que finalmente cuando caen se eliminan de la atmósfera por precipitación húmeda o seca, por la lluvia, por el arrastre de la lluvia, por ejemplo. Bueno, cosas que están sucediendo permanentemente. Entonces, estoy muy contenta tocando la pantalla. Me encanta. Bueno. Es que es una actuación. Ay, es fantástico. Yo no había practicado, ensayado para esto. Lo necesitamos en nuestras casas. Entonces, ¿cómo se determina la calidad del aire? Conociendo cuáles son las fuentes que están emitiendo contaminantes, qué cosa, cuánto, cuándo, ¿no? A qué altura es la emisión. Cómo esos contaminantes impactan en la salud, cuál es la población que está más perjudicada, los niños, los adultos mayores. Bueno, depende también los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores que están en la calle, que están permanentemente ahí al lado de una fuente de emisión, las personas que trabajan en cocinas, por ejemplo, también. Y a partir de esto es necesario definir regulaciones donde se pongan concentraciones límites, de alguna forma, donde esa concentración límite diría si esta especie contaminante no supera esta concentración, no debería estar con ningún riesgo para tu salud. Es discutible, año a año se van ajustando esas regulaciones, pero la manera de aplicar todo esto es a través del monitoreo sistemático de estos contaminantes. Necesitamos ir a medirlos, necesitamos medirlos permanentemente y necesitamos medir en todos lados. Ese es nuestro problema en Argentina. En general hay muy poquitas mediciones de contaminantes del aire. En Córdoba hay una estación de monitoreo en la casona municipal y es la única estación de monitoreo que está estandarizada. Después hay otros equipos de bajo costo, hay que laburar en calibrarlos, en trabajarlos un poco más, son más accesibles porque son de bajo costo, pero bueno, ahí también es donde estoy trabajando yo, en el monitoreo. Así arranqué hace un montón de años. Justamente, Florencia hablaba de biomarcadores. Bueno, yo usaba un bioindicador, que es esta planta, que es la Tradescantia pálida, que muchos seguramente la tendrán en sus casas, es como bastante popular. Y esta planta es, en particular, muy sensible a la capacidad genotóxica que tienen los contaminantes. O sea, muchos de los contaminantes que están en el aire pueden generar problemas en los núcleos celulares y, por lo tanto, pueden llegar a producir cáncer. Esta planta es muy sensible, entonces, a través de distintos estudios y con un microscopio, que es como yendo de la desde la nano a lo, ya se viene, lo espacial, lo satelital, veíamos cómo el núcleo de la flor, de la inflorescencia, estaba fragmentado en pedacitos por haber estado expuesta a contaminantes del aire. Y ahí estuve trabajando metida dentro del microscopio. Esta parte de la charla es muy autorreferencial.
Y estábamos ahí midiendo con la planta, la metimos adentro de una cámara, le empezamos a inyectar contaminantes, distintas concentraciones, hasta que de un día para el otro apareció esta oportunidad de ir a hacer una maestría al Gulich, en la CONAE. Y bueno, ahí fuimos, fue súper interesante, me encontré con gente de un montón de carreras súper distintas y eso también abrió muchísimo mi perspectiva de cómo abordar problemas ambientales desde un lugar más abarcativo, más integral. Y la propuesta ahí, ¿qué vamos a hacer con vos, que sos química acá? No sé. La propuesta fue, bueno, trabajar en hacer simulaciones para modelar la calidad del aire con ecuaciones que representan lo que se sabe de cómo se comporta la atmósfera en general. Y entonces arranqué ahí, trabajé ahí bastante y después lo que fui haciendo tuve la necesidad de decir si esas simulaciones que estaba haciendo estaban más o menos cerca o no de la realidad. Entonces fui a buscar datos de campo, me encontré con que había muy poquitos datos de campo para hacer las contrastaciones. Yo estaba trabajando para toda la Argentina, muy poquitos datos para toda la Argentina. Ahí me comuniqué con un montón de investigadoras, instituciones ambientales y bueno, registré ese monitoreo que le falta bastante, le falta mucho. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar datos satelitales para ver si podemos decir algo sobre estas simulaciones. ¿Estamos simulando bien? ¿Estamos simulando medio lejos? ¿Qué pasó? Así que acá entran los datos satelitales, pero que además estos datos satelitales también se producen a partir de suposiciones, ¿no? Se me fue, no. Creo que con un touch está. Por otro lado. No, se me fue, pero no. Explotaba. Bueno, estos datos satelitales además también tienen un montón de suposiciones por atrás que también tenemos que contrastarlos con datos de campo. Así que a seguir buscando datos de campo y a no decir que lo satelital puede reemplazar para nada los datos de campo, de nuevo necesitamos saber si estos datos son, cómo se relacionan con esta verdad de campo. Así ando por la vida, buscando datos, viendo los errores, pero bueno. Y entonces en todo este camino, que empecé cuando hice mi trabajo final de la licenciatura, nada, tenía mi cuadernito, iba registrando mediciones cuando estaba con las plantas, y después con un programa Origin, les cuento mi experiencia, iba armando los datos de los estadísticos, box plots, medias, outliers. Bueno, este trabajo, chicos, es otra cosa, no fue el de las plantas, fue otro de peces, que también usábamos como bioindicadores de contaminación del agua. Pero, nada, pasé de ahí a esto otro. No. Ahí está. A esto otro, que son las simulaciones, a usar bastantes más datos geoespaciales, datos geoespacio-temporales, ¿no? Así que súper interesante poder hacer esa transición mía, digamos, ¿no? Desde el laboratorio a la compu. Lo que les quería contar sobre por qué usamos datos satelitales para medir contaminantes del aire. Creo que en general todos usan o han usado de alguna forma datos de Google Earth, Google Maps, el Maps Satellite. Están viendo la superficie. Y nosotros queremos ver lo que está arriba de la superficie, la atmósfera. O sea, pero el satélite, ¿qué hace? Ve absolutamente todo. Tenemos que borrarle la superficie para quedarnos con esta parte.
Y justamente la posibilidad de diferenciar contaminantes y de saber cuánto hay de ese contaminante en la atmósfera tiene que ver con una ley que usamos un montón en química y en un montón de otras disciplinas también, que tiene que ver con la ley de Lambert-Eaton, que quiere decir que si hay una fuente de luz que está emitiendo, que la conocemos, que sabemos a qué longitud de onda, cómo es el espectro de emisión, y sabemos cuánto emite, qué sé yo, pasa a través de algo que absorbe esa energía o que la dispersa, después, lo que podemos medir después, es esta energía atenuada por la absorción o porque desvió la luz hacia otro lado. Entonces, ¿cuánto medimos y de cuánto fue la atenuación? Y eso va a estar relacionado con la cantidad que hay de eso en el aire, ¿no? Así que bueno, es interesante esta cuestión de los satélites, mirando la atmósfera. Con respecto al modelado, que fue lo que empecé a trabajar, y que particularmente empecé a trabajar en esta parte, bueno, ¿qué hacemos? Este caso es un ejemplo de modelado para usar, para predecir qué pasa con el humo de los incendios, ¿no? O sea, los incendios están permanentemente emitiendo humo, y el humo es una mezcla de un montón de cosas, de gases, de partículas. ¿Cómo hacemos para hacer la simulación? Primero, hay un satélite que pasa, detecta un incendio, detecta la posición, detecta la temperatura, así que sabemos si el incendio es grande o es chico. Pero además tenemos bases de datos creadas con información satelital sobre cuál es la cobertura de vegetación que hay en ese lugar. ¿Qué tipo de vegetación se está quemando? Eso, y también conociendo cómo se quema cada tipo de vegetación, qué cosas emite, y en función a esos parámetros relevados, entran como datos de entrada a un modelo, no, para atrás, entran como datos de entrada a un modelo que lo que va a hacer es calcular cuánto se emite y en qué tiempo y de qué cosa. Entonces arma como este inventario de emisiones para hoy, porque el incendio es hoy, ¿no? Entonces estos datos de emisiones de incendios, junto con datos meteorológicos que también se modelan como en un pronóstico meteorológico, junto con otros datos satelitales y modelados que hablan de dónde estamos, la topografía del terreno, los usos de tierra, un montón de datos del lugar y un montón de ecuaciones y del conocimiento que tenemos de la atmósfera. Todo esto entra dentro de otro modelo y con eso podemos ver qué pasa con el humo del incendio después de que pasa un tiempo. Y acá voy a pedir aplausos porque esto fue lo que simulamos y esto fue lo que vio el satélite. Al satélite le faltan datos, hay nubes, no ve abajo de las nubes, no pasa absolutamente por todo el espacio. Tenemos acá una imagen completa, focos, puntos rojos, donde están siendo los incendios. Y bueno, la casi reproducción de la situación que fue medida por el satélite. Así que reclamo los aplausos. Súper interesante. Ahí estamos. Entonces, todo este caminito de pasar del microscopio al modelo de recién, donde le mostré lo simulado, lo satelital, tuvo que ver con esto de mi recorrido personal y como un poco el incentivo a todos y todas que estén buscando también otros nuevos recorridos en pensar que también podemos hacer experimentos en la compu, podemos hacer distintas pruebas, tenemos que evaluarlas, tenemos que trabajar también con nuevas formas de visualización de datos, tenemos que incorporar nuevos lenguajes que nos puedan ayudar a procesar todos estos tipos de datos. A lo mejor lo que nosotros el lenguaje que podemos utilizar tiene que ver con la comunidad que tenemos alrededor para ver si nos ayudan un poco más cuando estamos en problemas para procesar los datos.
Ahí elegimos bastante R en el Bullich porque bueno, hay muchos chicos que trabajamos con R, entonces es más fácil pedir ayuda. Bueno, Python es un lenguaje que se está usando cada vez más, así que de alguna forma también vamos entrando ahí. También entender que los datos con los que trabajamos tienen formatos bastante no comunes para mi yo anterior, digamos, así que ahí también entender que podemos entenderlos también, que los podemos manejar, que los podemos conocer, que los podemos crear. Pero bueno, la idea de todo esto que como revolucionó mi cabeza o mi hacer, no podía, o sea, me deslumbraba un montón, yo estaba súper contenta ahí trabajando, pero muy importante tener los pies sobre la tierra o volver, digamos, a cuáles eran mis problemas de trabajo que tienen que ver con la calidad del aire, y entonces todo esto son las herramientas que yo uso para abordar mi problema. O sea, mi tema específico es la calidad del aire y todo esto funciona para abordarlo. Entonces, bueno, un poco de estos problemas que tenemos. Por supuesto que cuando estudiamos nos imaginamos que las situaciones son ideales, fantásticas, hermosas, entonces podemos plantear un problema y plantear también cuál es la metodología que vamos a usar, cómo vamos a obtener los datos, cómo vamos a estar, o sea, todo el diseño experimental, pero ¿qué pasa? En la realidad nos encontramos con que no hay datos, con que los datos probablemente no estén bien calibrados o no estén bien validados, pero también depende de ese tipo de datos cuáles son los datos disponibles, cuáles son los análisis que podemos hacer ahí, porque siempre tenemos estas como limitaciones, y también otra limitación es cuáles son mis capacidades. Pero bueno, ahí nos ponemos a estudiar o nos ponemos a contactar a colegas que sí saben hacerlo, y entonces ahí sí vamos a trabajar. Y bueno, en esto de trabajar con datos y en esto de buscar datos, de ver qué tipo de datos de contaminantes había, empecé a recibir un montón de archivos, un montón de instituciones y investigadores e investigadoras estaban con muchas ganas de compartir sus datos para que sean usados para otras cosas más. Súper interesante recibir sus comentarios, pero los datos tenían formatos, cada uno tenía su propio formato de datos. En general eran planillas Excel, también eran PDFs, también me llegaron datos impresos, un montón de hojas así. Bueno, fotos de hojas no, pero sí tuve mucho impreso. Entonces, bueno, un trabajo también y un tiempo también, unificar formatos, unidades, los contaminantes, en qué unidades se expresan, definir criterios, estos datos sirven o no sirven, bueno, la localización y la resolución temporal, también los datos, hay algunos que eran promedios mensuales, promedios anuales, datos horarios. Bueno, cada tipo de dato tiene como su particularidad, así que había que elaborar con eso. Y después cuando los analizamos y cuando hacemos el famoso box plot y cuando además los distribuimos en el tiempo y cuando uno empieza a hacer como la estadística descriptiva y debería como eliminar los datos anómalos, ahí hay un montón que también tenemos que conocer del tipo de datos que estamos usando para no eliminar datos que puedan ser muy útiles. Por ejemplo, eventos particulares de contaminantes del aire puede estar generando datos anómalos con respecto a los datos normales. Entonces, ojo ahí con borrar datos que podrían estar indicándote justamente un evento grande. Pero bueno, también hay que elaborar un montón con el criterio y hay que uno también decidir si quiere enfocarse a trabajar con eventos o quiere trabajar con la media de lo que está sucediendo. Así que bueno, un montón de estadística descriptiva para conocer los datos que estamos usando.
Conocer cuál es el límite de detección de cada equipo, eso también es muy específico. Y bueno, cuando trabajamos en modelado en la compu, cuando trabajamos con estos experimentos, podemos preguntarnos qué parámetros a los que tenemos acceso pueden modificarlos. ¿Por qué modificar cualquier parámetro? Digamos, ¿cuál sería el sentido de modificar esos parámetros? Hacer buenas elecciones. Tener una idea previa de lo que tendría que obtener para entender esto del sentido del resultado después. Si yo cambio un parámetro, ese parámetro puede interaccionar con otro, tengo que cambiar otro simultáneamente o no. ¿Estoy preparada para cambiar la configuración o tengo que ponerme a estudiar un poco más? Bueno, eso es como también parte de todo esto de no solamente tener un programa o un modelo y usarlo, sino también entender el sentido de lo que estamos haciendo y entender cuál es el objetivo que estamos buscando. ¿Vamos un poquito más? Sí. Vamos a la próxima. Acá, por ejemplo, les quiero mostrar cómo los datos de un solo lugar pueden evolucionar con el tiempo. O sea que acá estamos trabajando con datos puntuales y cómo esta química que veíamos al principio con esta cantidad de reacciones nos muestran que el ozono en la troposfera, acá a nivel nuestro, el ozono se forma cuando el dióxido de nitrógeno se consume, digamos, era parte de las reacciones que yo les estaba mostrando. Entonces, y eso sucede durante el día porque era una reacción fotoquímica, entonces vamos viendo eso que pasa a lo largo de los días de la semana, pero también podemos trabajar con los meses, podemos ver qué pasa en invierno a diferencia del verano, no es exactamente igual. También podemos ver que no da lo mismo en el momento en el día de la semana en la que estamos. Vamos nomás. Otros resultados, por ejemplo, del modelado del modelado de la dispersión de contaminantes por incendios, es esto, ¿no? Que, o sea, no solamente la primera imagen que les mostré, que era un día, una hora particular, sino qué está pasando a medida que pasa el tiempo y sí, cómo avanza. Y esto también muy definido por las condiciones meteorológicas, ¿no? Cómo es el viento, cómo es la atmósfera. Otros tipos de datos de resultados espacios temporales que tuvimos fue trabajando con datos satelitales alrededor de la ciudad de Córdoba y, por ejemplo, viendo los promedios de 10 años de datos satelitales relevados y cómo podemos diferenciar justamente los meses de más carga de aerosoles en el aire por los incendios que están ocurriendo en la provincia y los que vienen del norte de la Argentina también, que justamente las corrientes de aire hacen que ese humo se venga para acá. Tenemos viento norte en general. Y bueno, también muy importante correlacionar esos datos satelitales con datos de campo para ver si estamos más o menos cerca de, digamos, esos datos también correlacionados. Y otras formas de evaluar los datos, por ejemplo, para el modelado, este es mi espacio de dominio, los comparamos con datos satelitales y si hiciéramos un vuelo con esta trayectoria, esta trayectoria naranja, no, se me fue, toqué. Bueno, esa trayectoria naranja y si dibujara los datos sobre la trayectoria naranja de lo simulado versus lo satelital, es lo que obtengo acá, los simulados lo rojo, los satelitales lo negro. Entonces, ¿qué podemos ver? Que a lo largo de esa trayectoria hay subestimación, pero hay también sobreestimación cuando me acerco a las ciudades de Buenos Aires y de Santiago, de Buenos Aires. Bueno, es parte de saber esto, de si estamos más o menos cerca de la verdad. ¿Cómo estoy de tiempo? Nos entregamos. Bueno, vamos a... Yo decía el cartelito de los 5 minutos más para eso. Sí, no, lo pidieron, sí, tenemos que implementar. Bueno,
Ahí vamos rápido. Les quiero mostrar operativamente qué hacemos en la CONAE. Es el pronóstico experimental de la calidad del aire. El primero, para la Argentina, que tiene que ver con el sistema de modelado que les había mostrado antes. Estamos trabajando en la mejora. Sabemos que tenemos muchas subestimaciones y tenemos que trabajar en las mejoras. Otros productos operativos que tenemos ocurren incendios y me llaman FER. ¿Qué dicen los satélites del humo que están generando los incendios? Entonces salen estos mapas, pueden salir en las redes, pueden ir a verlos ustedes. Por ejemplo, acá estamos viendo de 2 contaminantes específicos de incendios en el delta del año pasado. Y bueno, los puntos magenta estaban ocurriendo los incendios y la pluma amarilla hacia el norte por el viento sur de aerosoles y de dióxido de nitrógeno también como datos satelitales. Otros productos operativos que tenemos, operativos significa que funcionan automáticamente todos los días, son productos mensuales y diarios de un contaminante que se llama PM10, que es material particulado, que se deriva de datos satelitales. También los estamos generando. Próximo. El producto mensual satelital de dióxido de nitrógeno, que lo pueden ver desde la página del geoportal de la CONAE. Vemos acá que se incendia, se pone súper amarillo en los meses que hay incendios en la Amazonia. Y bueno, esas está relacionado con las emisiones de los incendios. Y bueno, contarles que muchas veces quienes hacemos ciencia, preposición, datos, nos dedicamos a trabajar en alguno de estos aspectos, o en varios, o en muchos. Y por ahí la ciencia de datos es la herramienta que tenemos para abordar estos temas en los que trabajamos. Yo particularmente no me dedico a desarrollar ciencia de datos, sino a desarrollar calidad del aire, y es la herramienta que uso, y súper interesante encontrarme con más herramientas que seguro obtendré de todos ustedes. Así que, bueno, listo.